Tony Nadal se rinde ante Novak Djokovic y le toca consolar a Alcaraz. Si quieres saber qué es lo que ha dicho Tony, quédate aquí para verlo, en The Tennis Show. Como muchos sabréis, siempre me gusta traer la opinión de Tony sobre la actualidad del tenis y más aún si se trata de una final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Y es que hace unas semanas con la final de Wimbledon ya traje el comentario de Tony sobre lo que había ocurrido, sobre cómo decía que Novak había empleado una táctica suicida contra Carlitos y que ahora mismo solo había una persona capaz de ganarle, Jannik Sinner. Y resulta que un mes después tenemos unos Juegos Olímpicos que se juegan en Roland Garros, donde Carlitos parte como máximo favorito. ¿Y qué pasa? Que la persona, o la única persona que podía ganarle a Carlitos no era Jannik Sinner, sino Novak Djokovic. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó de Wimbledon a Roland Garros? Tony lo trata de explicar, aunque yo creo que al igual que me ha pasado a mí, se ha tenido que tragar sus palabras. Vamos a verlo. Lo primero y más importante creo que es comentar el título del artículo de Tony. Y es que dice lo siguiente: el Djokovic de las grandes ocasiones. Yo creo que eso es una antesala de lo que va a decir a continuación sobre lo que ocurrió entre el serbio y Carlitos. Ojito antes de empezar, porque Tony en su artículo pone verde a la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Y es que dice lo siguiente, os leo porque es bastante interesante. París perdió la oportunidad de reivindicar el bien ganado estatus por el cual ha sido desde hace muchos años reconocida y admirada: la clase, la elegancia y el buen gusto. O sea, el artículo empieza fuerte, pero vamos a ver qué dice en concreto sobre Carlitos y Djokovic. Pues bien, sobre el partido Alcaraz-Djokovic, Tony lo tiene claro. El favorito para ese partido era el español. Y creo que cuando yo decía en mi vídeo que creía que iba a retirarle, a lo mejor me pasé un poco con lo de retirarle. Pero lo cierto es que la sensación era que Alcaraz era muy favorito sobre Novak Djokovic, cosa con la que estoy de acuerdo con Tony y cosa que yo dije en el canal. Pero claro, dice que aunque fuese el máximo favorito, tuvo enfrente a un Novak Djokovic que, dice textualmente, nos recordó al de sus mejores versiones. Y lo cierto es que el Djokovic de 2011, 2015, era una clase de jugador, una especie de jugador fuera de serie, que ya lo es de por sí, pero en 2011 y 2015, por ejemplo, en concreto, Novak demostró estar muy por encima del resto. Y claro, comenta Tony que justo en este partido ocurrió eso, que el Novak que pensábamos que ya había desaparecido por todo lo que venía ocurriendo en 2024 y por las sensaciones que nos daban, volvió de manera como un ave fénix que resurgía de sus cenizas y conseguía la medalla olímpica. Y creo sinceramente que este es un factor muy importante a tener en cuenta. Porque claro, tú puedes decir que Novak jugó bien el partido y que Alcaraz no estuvo a la altura, sí, pero es que no, se está comentando que Novak estuvo recordando a su mejor versión. Lo que tiene más mérito aún que con 37 años jugando contra una persona de 21 saque esa mejor versión, cuando nadie o no mucha gente confiaba en ello. Por otra parte, en cuanto al partido en sí, Tony tiene claro que hubo una igualdad máxima, que ambos jugadores estuvieron probando desde el fondo de la pista con peloteos muy duros y que toda esta dureza se pudo ver reflejada no solo en el marcador, sino en el hecho de que ninguno de ellos fue capaz de romper el saque de su rival. Esto que se vea en tierra batida es algo muy extraño y sin embargo lo pudimos ver en la final de los Juegos Olímpicos. Y Tony, claro, dice que esto fue la máxima expresión de igualdad que pueda haber. Y ojo porque Tony comenta la clave de la derrota de Alcaraz en este artículo. Y dice que fueron las 8 bolas de break que Carlitos no pudo aprovechar en el primer set. Que si hubiese convertido alguna de esas bolas de break, la victoria habría caído de su lado. Esto puede ser que sí, puede ser que no lo vamos a saber nunca. Pero es cierto que el hecho de no aprovechar esas oportunidades, como le ha pasado a lo mejor en otros partidos, hace que cuando el partido se está apretando cada vez más, te acuerdes de lo que has tenido y por ejemplo en el segundo set es que no tuvo casi opción. Lo que sí es cierto es que estoy de acuerdo con Tony en que si Carlitos hubiese metido el estacazo en el primer set, el tenis de Djokovic habría bajado porque sabía que un partido, que aunque fue muy intenso en esos dos sets, pero si saca un tercer set, Carlitos tenía las de ganar, mientras más se alargase el partido, más posibilidades iba a tener Alcaraz, y Novak sabía eso.
por eso tenía tanta necesidad de ganar cuanto antes. También comenta Tony que en esta magnífica final creo que no se puede definir de mejor manera el partido que vivimos en la final de París 2024. Novak fue un Novak muy mejorado respecto a Wimbledon. Y es que si en Wimbledon comentaba que había utilizado una táctica suicida y que se le veía lento y no era capaz de jugar con la velocidad a la que jugaba Alcaraz, aquí Tony dice totalmente lo contrario. En este caso sí fue capaz de jugar a esa velocidad. Y no solo capaz, sino que fue o llevó a Alcaraz al límite, teniendo a Alcaraz que forzar algún golpe de más, lo que le llevó a tener más errores no forzados, cosa de la cual se benefició Djokovic. Y otra de las cosas importantes que destaca Tony de Novak fue la velocidad. Una velocidad que parecía que había perdido, pero que no, que sigue ahí y que es una muestra, como dice Tony, del gran jugador que sigue siendo. Y finalmente Tony también quiere animar un poquito a Carlitos y comenta que esas lágrimas de penas que vimos, la verdad es que nos produjeron una gran amargura, pero que sin embargo Carlitos nos regaló un partido increíble y que no se trata como tal de una derrota. Se trata de un partido que sí, que perdió obviamente, pero que pudo ganar. No se trata de una paliza o de no haber estado a la altura. Carlos estuvo más que a la altura. ¿Qué pasa? Que Djokovic estuvo un poquito más alto. Y eso lo comenta como tal Tony. Dice que perder una medalla de oro contra el mejor tenista de la historia solo puede llenarnos de admiración. Grandes palabras de Tony, como digo, hacia Carlos, pero también reconociendo la grandeza de Novak. Y también finaliza recalcando que Alcaraz dio todo hasta la última bola, que mantuvo en vilo a todo un país con su gran pasión y su gran tenis. Creo que, como digo, palabras excepcionales hacia Carlitos que seguro que le van a sentar muy pero que muy bien. Y aquí finaliza el artículo de Tony Nadal sobre la final entre Carlitos y Novak. Lo cierto es que me ha parecido un artículo muy interesante, aunque me ha faltado algo más de explicación sobre qué ocurrió con Novak. Es cierto que comenta que recuerda al Novak del pasado, pero ¿cómo pudo mejorar tanto en tan poco tiempo? ¿Cuál fue la diferencia entre Wimbledon y Roland Garros París 2024? Creo que me ha faltado ahí un poquito más de explicación. Pero bueno, lo cierto, como digo, muy interesante. A mí me lo ha parecido, espero que a vosotros también. Si es así, como siempre, dejad un like, suscribíos, ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros de las palabras de Tony y de lo que ocurrió en general. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.